Hace mucho tiempo en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? Ah, eso es lo que nuestra historia ¿Ya lo escucharon? Hace que la historia parezca una tragedia griega. Lo cual es gracioso, porque es verdad y a la vez no. Pues en el mito, Hércules termina pasando distintas epopeyas. Una muy trágica es que Hera, sí, su madre en la versión de Disney, quiere vengarse de él por ser hijo de Zeus procreado bajo una de sus muchas infidelidades, por lo que, en venganza, termina provocando que Hércules mate a su esposa Megara y a sus hijos. Y al final, lo termina quemando. Seguramente alguien te ha dicho alguna vez, Eres muy dramático. o por lo menos has escuchado dicha expresión. Pues resulta que técnicamente eso está mal dicho, pues drama literalmente es hacer. Por lo que sí, todos somos dramáticos, pero eso no tiene nada que ver con la concepción social que se le ha atribuido. Para los actores y cineastas, o simplemente para los curiosos de estas áreas, como tú, es muy importante conocer los géneros para no caer en este error común, o por lo menos para verte como el compañero intelectual en una conversación. Y para cualquiera que sea tu razón de estar aquí, yo te los voy a presentar. Pero antes, ¿por qué es tan importante el género en el arte? Pues los géneros en las artes narrativas son vitales para hacerlos verosímiles ante su público o lector. Al ser retratos de la realidad como cualquier arte, deben de ser reconocibles para el ser humano, pues solo de esa forma podremos identificarnos con ello y por lo tanto podremos conectar con la historia o los personajes que la conforman. Eso es lo que hace que veamos una película una y otra vez. Es más, te reto a pensar en tu filme o personaje favorito y trates de averiguar qué hace que te fascine tanto. Seguramente encontrarás mucho de ti o de lo que quieres llegar a ser. Pero volviendo a los géneros, ya que el cine es más conocido, todos piensan que hay una infinidad de géneros, lo cual de cierta manera sí es cierto, pero hay que irnos primero al origen. Encontraremos que en realidad solo hay dos grandes géneros, la tragedia y la comedia, que también son considerados como los macrogéneros. En la tragedia, los personajes luchan contra un destino funesto que se termina cumpliendo. En sus inicios, dentro de la antigua Grecia, involucraban a los dioses y daba lecciones de comportamientos y conocimientos a la sociedad de esa época. Al contrario, en la comedia los personajes son ridiculizados para entretener. A comparación de las tragedias, los personajes centrales son humanos. Esto se debe a que jamás podías mofarte de un dios. A estos dos géneros se les clasifica como obras mayores. Algunos teóricos también incluyen el llamado género drama. Esto depende meramente del autor. Sin embargo, sí que es común dicha clasificación en el cine, donde la historia busca ser lo más cercana al retrato de la realidad. Dentro de la clasificación de obras menores, se encuentran distintos géneros. Aquí te voy a presentar algunos de los más importantes o los más interesantes. Primero tenemos El Paso o Entremés, que es una obra cómica de corta duración que se presenta en un solo acto durante el intermedio de obras de mayor duración. Después tenemos el Sainet, que es una obra cómica independiente de corta duración que ridiculiza las convenciones y vicios sociales. La farsa hace un retrato cómico de la realidad exagerando las situaciones o los personajes, llegando incluso a ser algo grotesco. El vodevil es una comedia ligera que acentúa la intriga de enredos amorosos, incluye intervenciones musicales algunas veces. Mientras tanto, la pieza es una obra que acentúa la realidad del ser, suele recurrir al suspenso llegando al clímax con un enfoque total en las emociones. De hecho, cabe mencionar que este es un género muy común dentro de la cultura mexicana. Películas como Amores Perros o Perfume de Violetas son películas que son clasificadas dentro del género de drama. Sin embargo, por sus características y contexto, sería más adecuado decir que son piezas. Luego tenemos el melodrama. Este género acentúa la emoción. Su historia tiende a ir de un episodio doloroso a un final feliz. En sus orígenes era acentuado con la música.
Su desprestigio actual viene más que nada de la nueva corriente de actuación del naturalismo, así como de la ridiculización de ciertos actos, como en las telenovelas. Esto se debe a que hay una subclasificación de este género, que podría ser desde un melodrama alto a un melodrama bajo. Bien, seguramente ahora debes estarte preguntando qué pasa con géneros más populares como el musical. Pues podríamos decir que estos entrarían más bien como un estilo y no un género, pues estos pueden ir desde el denominado drama hasta una farsa, por lo que solo se cambia el formato en el que la historia es narrada. Entre estos estilos podríamos encontrar a la ópera. Toda la historia es narrada con música, influye el todo, desde la orquesta, el escenario y la actuación. Después podríamos tener a la zarzuela, una obra ligera de carácter popular que se alterna con la declamación, la música y obviamente la actuación. Después tenemos la opereta, que se inclina más hacia la comedia, suele ser muy satírica y optimista. Y finalmente tenemos al musical, aunque algunos también lo llaman obra de revista. Este género es de un carácter un poco más popular. La historia es narrada con intercalaciones entre música y diálogo. Cabe mencionar que para entender este género no se trata solamente de cantar por cantar, es decir, si tomas un vaso de agua no vas a estar «Oh, estoy tomando agua». Más bien, cuando la emoción es demasiada es cuando comienza la música, y cuando la emoción aún así es demasiado grande es cuando comienza el baile. ¿Y qué pasa con los géneros en el cine? Pues es básicamente lo mismo, por lo menos con los principales, que también son definidos como reales e irreales, solo que en el cine hay un gran número de variantes del género, que pueden depender del estilo visual, características narrativas, épocas, etc. Así que por ahora nos quedaremos con los esenciales. Los géneros, como todo en el arte, vienen de la vida y una representación de la misma. Hay que saberlos identificar no solo para actuar en el escenario, también en nuestra vida diaria. Para ello te invito a realizar el ejercicio número 8, donde improvisarás con los géneros visto en clase, armando tu propia historia. No olvides que debes de divertirte. Espero que te haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente.